comenzar, ahorita que nos permitan los niños comenzar, intentamos comenzar. Bien, vamos a comenzar en este momento. Señor Dios, Padre Celestial, te agradecemos mucho por lo que tú haces en nuestras vidas. Señor, te agradecemos por tu santa palabra, por estos versículos que hemos podido leer. Y Señor, permite que podamos entender el tema que vamos a tratar, Señor, que nosotros seamos diligentes en obedecer sobre este asunto. Te agradecemos, Dios, por ello. Te solicitamos que tu Santo Espíritu nos haga entendidos y que nosotros podamos tomar en consideración todo lo que tú has de decir a nuestras vidas. Te lo solicitamos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Decíamos Números capítulo 1, versículos del 1 al 4, para quienes no hemos logrado ubicarnos, son 4 versículos muy importantes. Vamos a tomarlos en consideración. ¿De qué podríamos hablar? Obvio es que con 4 versículos uno dice, ¿qué se puede hablar con 4 versículos? Bueno, ya nos hemos dado cuenta que Dios habla muchas cosas, aunque se tome un solo versículo. Entonces, pero ¿de qué se trata todo lo que vamos a ver hoy? Lo que se trata esta tarde, lo que vamos a intentar ver, aunque solamente es una parte, es la mitad de lo que debemos de ver. Es acerca de cómo tú y yo debemos participar en el crecimiento de la iglesia. Es decir, yo ya lo tomé para mí, ahora va para ti. Debes tú participar en el crecimiento de la iglesia. Vamos a comenzar. Sofía ya subió, creo, ¿verdad? ¿Vino Sofía hoy? ¿No conoce a Sofía? ¿Alguien que conozca a Sofía? ¿No? Hay una niñita con nosotros que se llama Sofía. Voy a hablar de otra Sofía. Una pequeña niña, Sofía, a la cual se le regaló, no lo pude decir ayer en la ganancia de almas. Alguien preguntaba sobre si me regalan una plantita. Pues si nos la regalan a los varones, pues la dejamos que se seque. Pero cuando se les regalas a una niña, las niñas aprecian el regalo y las niñas están atentas a lo que está sucediendo con la plantita. La persona que se la regaló le dijo, cuida muy bien esta planta y verás cómo crece y florece. Cuida muy bien esta planta y verás cómo crece y florece. Sofía tenía esperanza de que esa planta, que no existía al momento en que se le regalaron, fuera a suceder tal como le había dicho la persona que se la regaló. Va a brotar, va a crecer y va a florecer. Entonces ella iba todos los días con la plantita, todos los días, cada día, y le habían dicho, le vas a echar tanta cantidad de agua. Y procuraba no pasarse. La cantidad que le habían dicho, eso era lo que le echaba a la plantita. Y pasaban los días, y pasaban los días, y no crecía, no salía nada. Y Sofía estaba un poquito desesperada. ¿Qué hubiera pasado si hubiera abandonado la labor de cuidarla echándole agua? La planta se hubiera secado. Ella continuó, ella no se decepcionó, no abandonó la labor que tenía que hacer, sino que continuó haciéndola y haciéndola y haciéndola continua y constantemente, a pesar de que no veía ningún resultado. Pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo. Para ella los días eran grandísimos. Era algo realmente tremendo. Vamos a nuestro ámbito. Dios no desea que la iglesia quede estancada. Dios desea que la iglesia crezca.
El crecimiento es algo importante. Hay dos tipos de crecimiento que Dios desea. Les dije que hoy solamente íbamos a ver la mitad y es una realidad, no podemos abarcar las dos cosas. El crecimiento puede ser numérico y el crecimiento puede ser en cuanto a madurez espiritualmente. Entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta que las dos clases de crecimiento son importantes. Es decir, aquí tenemos tiempo de antigüedad, como cuando uno está en un trabajo, le cuentan su antigüedad. Pero aparte, nosotros tenemos que dar muestras de madurez dentro de la iglesia. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, los dos crecimientos tienen que ser simultáneos. No puede existir un crecimiento sin haber el otro. Entonces, tú y yo deberíamos entender que Dios desea que la iglesia crezca. Ese es el deseo de Dios. Siempre me lo han dicho, pero no lo he entendido. Crecimiento. ¿Qué es crecimiento? Todo aquello que está involucrado en llevar hombres y mujeres a una relación con el Señor Jesucristo. Ese es crecimiento. Todo, absolutamente lo que se hace para que una persona vaya a tener una relación con el Señor Jesucristo. No se trata, digo porque mencionamos ahorita la cuestión numérica, no se trata de que miembros de otra iglesia vengan a esta iglesia. Se crece numéricamente, pero no es ese el punto. El punto que Dios desea que nosotros entendamos es el verdadero crecimiento, el crecimiento tal y como Él lo espera. Entonces no es cambiar de una iglesia a otra iglesia. El crecimiento de la iglesia, también tenemos que recordar, se mide en base al fruto que los miembros están dando de la iglesia. El crecimiento de la iglesia se mide a el fruto de que los miembros están dando para la iglesia. Ahí tendríamos que detenernos para meditar, para reflexionar. ¿Estoy yo produciendo fruto para la iglesia? Nosotros tenemos que entender, en la iglesia de Jesucristo, el crecimiento, dijimos y repetimos, tiene que ser en cantidad y en calidad. En cantidad, podríamos decir, somos 2 más, somos 4 más, somos 8 más. Pero en calidad, esos 8 más están produciendo más crecimiento. Tenemos que meditar esto. Crecimiento cuantitativo y cualitativo tienen que ser simultáneos y equilibrados. Eso nos hace pensar, ¿está sucediendo eso en nuestra iglesia? Es decir, ¿estamos creciendo en cantidad y en calidad? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, no sé si ustedes se den cuenta, pero es posible que nos demos cuenta si nos adentramos un poco, que hay iglesias que están conformes con el número de miembros que tienen. Hay iglesias que están contentas, me estoy sosteniendo, y tenemos 8 miembros, 10 miembros, 12 miembros, y no hay problema. Esas iglesias, para que empiecen a crecer, numéricamente estamos en los números ahorita, tardan años y años y años, porque ponemos trabas. También tenemos que decir, hay iglesias que son verdaderos clubes sociales, que simplemente le doy a todos lo que cada uno quiere. Alguna ocasión, hace algunos años, fuimos a Houston, ¿se acuerda? Y vimos una de esas macroiglesias. Ahí hay muchos foquitos, hay muchas pantallas, hay mucho humito, mande. Entonces está llena. Le dan de todo a todos. Aquí hay una cosa que es muy triste. Aquí en esas me refiero a esas iglesias. ¿Qué es lo triste? Que se está confundiendo
lo social con lo espiritual. Y nosotros tenemos que entender, el crecimiento tiene que continuar como Dios lo desea, no como nosotros queremos. Tenemos que entender y no malinterpretar. Es que somos los mismos, pero estamos más crecidos espiritualmente. Realmente estamos más crecidos espiritualmente, porque si estuviéramos más crecidos espiritualmente, cosas pasarían entre nosotros. Están pasando algunas, gracias a Dios por ello. Entonces, a veces nos justificamos con que somos tan espirituales que no queremos mancharnos con el mundo. Pero nosotros tenemos que entender lo siguiente. Las iglesias tienen que presentar el evangelio. No pueden presentar un mensaje de dignidad personal o de dignidad social. Lo que se presenta en una iglesia es el evangelio. Una iglesia sana crece espiritualmente, pero también crece numéricamente. Entonces, tenemos que entender esto y lo vamos a entender con la Biblia. Ahorita vamos a ver, no les voy a dar casi oportunidad de buscar muchos versículos, es mucha la información y me voy a ir un poquito rápido. Entonces, nosotros tenemos que ilustrar un avión. ¿Alguien ha visto un avión? De perdida en caricaturas, de perdida en fotos. Yo creo que todos hemos visto un avión. Les preguntaría yo, de las alas principales, ¿cuántas tiene? Las alas principales me refiero a las más grandes. Tiene dos. ¿Cuál es la más importante? ¿Cuál de las dos alas es la más importante? Y nos dice el joven que está ahí, las dos son igual de importantes, ¿verdad? Exactamente, por eso también nosotros decimos, el número y la calidad son exactamente igual de importantes. La iglesia de Jesucristo necesita las dos cosas. No podemos pensar que somos muy espirituales y que no necesitamos el número. Hay una relación entre número y calidad. Tenemos que descubrir cuál es esa relación. Dios, en toda su esencia, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desean que la iglesia de Jesucristo crezca. Desean que esta iglesia crezca. Podríamos ver cantidad. Sin personas nunca va a haber crecimiento espiritual. Es decir, necesitamos tener gente aquí. Si no hay gente aquí, no va a haber crecimiento espiritual. Comenzamos con un punto en el cual todos estamos de acuerdo. Es necesario el crecimiento de cantidad para desarrollar la calidad. Muchas iglesias no están preocupadas en contar personas. Es más, muchas iglesias ni siquiera salen a predicarle a otros el evangelio de salvación. Y nosotros tenemos que entender esto realmente. Vamos a atender, ahora sí vamos con la Biblia. Dios pide de nosotros fidelidad. Y eso no tenemos duda. Dios pide fidelidad. Eso decimos, pero también interpretamos. Dios pide fidelidad. En ningún momento me pidió que fuese fructífero. ¿Realmente a Dios no le importa el fruto? ¿Le importa solo la fidelidad? ¿A Dios no le importa que se ganen almas? Tendríamos que meditar en esto, porque eso nos lleva, entonces no es importante, es eso. ¿Cómo está esta iglesia? Yo recuerdo mucho a la hermana que se sentaba ahí por donde ahorita está la hermana Vero, y que nos decía, somos los mismos, tenemos 30 años y somos los mismos. ¿Está eso bien? ¿Es eso correcto? Es más, hay iglesias que dicen, ahora somos menos, y están tranquilos y contentos. ¿Qué dice Dios realmente en cuanto a la fidelidad? ¿Es necesaria? Claro que sí, eso ya lo sabemos, pero vamos a meternos ahora sí, detalles, citas bíblicas. Mateo 25, desde el 14 y hasta el 30, dije que no les iba a dar chance de leer mucho, de buscar mucho. Créanme que está ahí, búsquenlo, si no está me dicen, esa no es la cita.
Mateo 25, 14, 30, si mal no recuerdo, es la parábola que se llama de los talentos. En esa parábola la podemos sintetizar así. Hay dos clases de siervos. Y luego eso se ajusta a nuestras iglesias, a todas las iglesias. Hay dos clases de iglesias, dos clases de siervos. ¿Cuáles son esas dos clases de siervos? Uno, podríamos decir, el primero es el siervo fiel. Si lo ajustamos a la iglesia, hay dos clases de iglesia. Una, la iglesia fiel. En Mateo 25, 21, estamos donde mismo. A uno se le dice, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. 25, 21, eso es lo que le dice. En el 23, a otro de los, eran tres, recuérdenlo. Eran tres los siervos. Al otro se le dice, buen siervo y fiel. Y nosotros nos ponemos a meditar en esto. Buen siervo y fiel. Individualmente nos gustaría que Dios nos llamara así. Como iglesia nos gustaría que Dios nos llamara así. Que nos dijera, buena iglesia, has sido fiel conmigo. Yo creo que todos nos gustaría que eso sucediera, que en un momento, si fuera por iglesias, que dijeran, la Iglesia Bautista Canaán ha sido fiel. La Iglesia Bautista Canaán se ha mantenido, ha sido una buena iglesia. Pero recordemos que hay un siervo malo. ¿Cuál versículo íbamos? ¿Seguro? No, ya leí el 23. Sigue el 26, exactamente, ahí es donde vamos. Siervo malo y negligente. A nadie nos gustaría que se nos dijera así. Siervo malo y negligente. Trasladándolo igual que los anteriores. Iglesia mala y negligente. No, eso sí no me gustó. No me gustó para nada. Esa enseñanza es importante para nosotros, porque es una enseñanza de Jesucristo. ¿Cuál enseñanza encontramos aquí? Fidelidad, porque dice siervo bueno y fiel, ¿verdad? Fidelidad, ¿con qué lo relaciona el Señor? Lo relaciona muy sencillo. Vemos los tres ejemplos y lo está relacionando con productividad. Los dos primeros siervos produjeron. El primero produjo, el segundo produjo, el tercero guardó las cosas. Se conformó con lo que tenían. Los siervos fieles, ya no voy a decir ajustémoslo, eso ya lo voy a obviar. Los siervos fieles produjeron. La fidelidad fue basada en productividad. Esto no es empresarial, esto es la Biblia. La Biblia dice eso. El siervo bueno y fiel produjo, trabajó, se le dieron talentos y los puso a trabajar. 5 talentos, 2 talentos, buen siervo y fiel. Un talento. No, el jefe es terrible. Lo guardo. Cuando regrese se lo entrego. Yo no quiero problemas. Los buenos siervos multiplicaron los talentos. ¿Qué pasó con el otro? César. ¿Qué pasó con el otro? Ya lo dijimos hace un instante. El otro nada más fue y guardó lo que se le había dado. No pudo presentar a su amo muestra de productividad. No le pudo presentar nada. Y el resultado fue la calificación, la evaluación. Malo y negligente. Malo y negligente. Y entonces nos damos cuenta, hay iglesias que crecen porque se casan entre ellos, porque tienen hijos y nada más. Hay iglesias que incluso tienen menos miembros. Nosotros como creyentes deberíamos estar contentos con que cada vez menos personas de las que conocimos, de las que estaban aquí,
cada vez menos de ellos vienen con nosotros. Deberíamos estar contentos. Tenemos que estar buscando a los que ya estaban y tenemos que estar buscando a los perdidos. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cómo se podrá saber que uno es fructífero si no multiplica lo que tiene? Uno no es fructífero si no se multiplica no sé lo que se tiene. Y si yo no he fructificado, ¿qué pasa conmigo? Para no dejarlo a la deriva, para no dejarlo a mi pensamiento, el Señor Jesucristo se encargó de decirlo directa y llanamente. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo voy a quitar. Eso es lo que dice. Y no lo digo yo, ahí está escrito. Juan 15:2. Lo va a ser quitado. Mateo, volvemos a Mateo 25:30. Y al siervo inútil. ¿Cuál era el inútil? El que no produjo fruto. El que no produjo fruto. El que no produjo fruto. El siervo inútil es el que no produjo fruto. ¿Qué hizo? Nada más guardó lo que se le había dado. En el caso de nosotros, iglesia, dijimos, no sé si fue jueves, alguien que haya estado jueves, pero bueno, fue un jueves. A nosotros se nos ha dado algo increíble. Se nos ha dado la salvación. Y también le agregamos ya para que amarre, como dicen por ahí. Si se nos dio mucho, se nos va a demandar mucho. No es cualquier cosa lo que se nos dio. El que se nos entregara la salvación es una cosa inmensa. Entonces, tenemos un talento invaluable, así como ese siervo. Pero nada más es uno. No, hombre, bueno, fuera. Nosotros a veces no nos preocupamos de las advertencias del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice, al siervo inútil, échale en las tinieblas de afuera. Al siervo inútil, échale en las tinieblas de afuera. Y yo no estoy preocupado. Yo vengo todos los domingos, yo vengo todos los domingos en la mañana, yo vengo todos los domingos en la tarde. Estoy dando fruto. Estoy dando fruto, estoy siendo fiel. Perdón por lo que voy a decir, pero la Biblia lo dice. ¿No seré acaso una higuera estéril? ¿No seré yo acaso una higuera estéril? El Señor Jesucristo, a ver si Marcos 11, del 12 y hasta el 14, una higuera. El Señor Jesucristo está ahí en un pasaje que conocemos bien. El Señor Jesucristo hay un momento donde tiene hambre y ve una higuera y se acerca a ellas. Tenía muchas hojas la higuera, se acerca a ella y fue a ver si hallaba fruto, si hallaba algo en ella. Llega y no halló nada. Aquí hay una parte que nos incomoda en ese versículo, en ese pasaje, ¿verdad? La parte que nos incomoda es, decimos, pues no era tiempo de higos. Y luego nos ponemos a meditar y decimos, no era tiempo de higos. ¿Cómo se pone a buscar higos si no es tiempo de higos? Eso es ilógico, es injusto, es alguien parcial. El Señor Jesucristo no tiene ninguna de esas características. Cuando va y pide es porque espera que haya algo. Así a nosotros nos dio la salvación y espera que nosotros estemos trabajando la salvación. Dios no es injusto. Dios no va a venir y decirnos,
temporada. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. El Señor Jesucristo, así como el amo, que el tercer siervo dice, no, mi Señor es tremendo, va a venir y va a arrasar. El Señor Dios, el Señor Jesucristo, están firmes. Les di mi vida, les di mi sangre, fui y les mostré amor, fui y me entregué por ellos. ¿Cómo que no hay fruto? 11:20 de Marcos. Es el siguiente día. La higuera seca. Por lo que había dicho el Señor Jesucristo, por lo que le había dicho el Señor Jesucristo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Entonces, es una advertencia que nosotros tenemos que entender. Es menester que nos interesemos en el fruto, es menester que nosotros estemos atentos al fruto. Para Dios la cantidad es importante. Dios quiere el crecimiento de su iglesia. Es deber del cuerpo de Jesucristo crecer. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque si Dios no quisiera que la iglesia creciera, ¿por qué dio indicaciones como esta? Mateo 28, 18 al 20. Se acercó y les habló diciendo, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Para qué si no le interesa el número? ¿Para qué ir a todos lados si no le interesa el número? Marcos 16, 15 al 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Para qué si no le interesa el número? Sí le interesa el número. Lucas 24, 46 al 49. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Para qué si no le interesa el número? ¿Para qué? Sí le interesa el número. Juan 20, del 21 al 23. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Desde el principio, Dios tenía previsto el alcance de su reino, que iba a ser para todas las naciones. Génesis 12:3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios desea el crecimiento. Dios, nos damos cuenta, lo ubicamos, vamos al Antiguo Testamento, se preocupó por una familia, la de Noé, se preocupa por otra familia, la de Lot, y hoy en la mañana vimos que se preocupó además, bueno, esto no es de hoy en la mañana, también se preocupó por Sodoma. Dice, si yo encuentro 10 justos, pasa, pero no los encontró. Si yo encuentro por 120,000, mostró misericordia en el caso de Nínive. Dios no quiere que los impíos perezcan. Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. No quiere él la muerte del impío. Y sin embargo, muchos van a perecer si los testigos de Cristo, tú y yo, no anunciamos el evangelio. La gente va a perecer. Ezequiel 3, desde el 16 y hasta el 21.
Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y si no les amonestas, la sangre del impío, yo la voy a reclamar de ti. Yo la voy a reclamar de tu mano. Tenemos que estar atentos. Dios nos ha dicho esto. Dios no desprecia los números. Dios le interesa. Él contaba a sus seguidores. Vimos Números capítulo 1, versículo 2. Dios haciendo que Moisés cuente a las personas. 40 años más tarde, Dios nuevamente hace lo mismo. Números 26, versículo 2. Nuestro Dios es un Dios de orden y de exactitud. De orden y de exactitud. Y nosotros lo ubicamos. Si tiene contados los cabellos de tu cabeza, no le interesa el número de los que estamos aquí. Es de exactitud, es de orden y de exactitud. Dios también tiene contado el número de los que estamos aquí y Él quiere que nosotros entendamos y atendamos lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ver por qué Dios quiere que todo esto se lleve a cabo. Esos que llegan tienen que entender, el discípulo de Jesucristo productivo va a ser fructífero. Es lo que hemos entendido hasta este momento. Esto es importante porque entre más personas tenemos en la iglesia, implica menos personas para Satanás. Por eso es que tenemos que salir. Por eso es que tenemos que ir. Eso ya entendimos. Para Dios el número es importante. Para Cristo los números serán importantes. Porque Él dijo en Mateo 7, del 13 al 14, entrad por la puerta estrecha. Espacioso es el camino que lleva a perdición. Estrecha es la puerta y pocos son los que la hallan. Él lo que está diciendo es que pocos van a entrar, pero no está diciendo que Él no estaba interesado en que el evangelio fuese predicado. Él estaba interesado en que muchos fueran salvos. ¿Qué nos queda a nosotros? Lo que nos queda a nosotros es salir a ganar almas. Salir a ganar almas, porque es el interés de Dios, es el deseo de Dios. Entonces vamos a ejecutar el deseo de Dios. Nos hemos dado cuenta que a Él no le gusta que su iglesia esté estancada, que a Él no le gusta que su iglesia esté sin fruto. Va una lista más o menos importante, créanme que sí están. Nos llamó y nos debemos incluirnos. Pescadores de hombres, Marcos 1:17, Marcos 1:17. Aarón, ¿me ayudas? Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Los pescadores de hombres tienen que pescar. Los pescadores de hombres tienen que pescar.
Digo, así nos llamó Jesucristo. Debemos pescar hombres. Es la función que nos toca hacer. ¿Será un buen pescador el que no pesca? Hay otro, la semilla de mostaza, Mateo 13:31. Voy a continuar por la cuestión de los tiempos. Si una semilla no da fruto, ¿es valiosa esa semilla? No sirve para nada. La red, Mateo 13:47 y 48. Todos estos pasajes están asociados con nosotros, con los hijos del Señor Jesucristo, con los hijos de Dios, con los discípulos de Cristo, con los seguidores de Cristo. La red, estamos ahí, nosotros somos una red, pero ¿qué pasa si la red no pesca nada? Si la red no sirve. Uno, la reparo, y si vuelve a fallar, está muy feo, ¿verdad? Está muy feo. No sería una red efectiva. No sirve. Ya me falló una vez y me falló 2 veces. La desecho y compro una nueva. En Juan 15, nuevamente vamos a Juan 15, la vid y la rama. La rama que no produce. ¿Qué se hace con la rama que no produce? Se corta y hasta ahí. Entonces nosotros tenemos que atender a esto. Tenemos que atender a esto y tenemos que darnos cuenta de que todo esto es el interés de parte de Dios. Que nosotros seamos fructíferos, que nosotros estemos atentos a lo que está sucediendo entre nosotros. ¿Faltan ovejas? ¿Faltan ovejas? ¿Cómo darnos cuenta si faltan ovejas? No de las que teníamos aquí, sino de las que nunca han venido. Hay una sola forma de darse cuenta. Es salir y buscarlas. Es la única forma. Con esto que dijimos al principio, de los talentos, la fidelidad y la productividad, ¿cómo estamos calificados nosotros? ¿Como fieles? ¿Como productivos? ¿Como buena iglesia? ¿O como una iglesia improductiva? Los términos que aplica el Señor Jesucristo no nos agradan. Malo y negligente. Nadie le gustaría escuchar eso. Entonces, recordamos también la enseñanza de la moneda perdida. La moneda perdida se hizo una gran algarabía, una gran fiesta cuando fue encontrada. Pero ¿qué se tuvo que hacer para encontrar esa moneda? Suriel, ¿qué se tuvo que hacer? Buscarla. Hay que salir y buscarla. No se puede esperar que poniendo un anuncio venga la moneda. Ahora podemos poner anuncios en internet, en las 1000 redes que existen ahora, y las personas no vienen por eso. Hay quienes han venido, pero han venido y nos lo han dicho por el folleto que se dejó en la puerta. Por el folleto que se dejó en la puerta.
Ni siquiera se habló con esas personas. Pero alguien tuvo que buscar, alguien tuvo que dejar un follete en la puerta. Alguien decidió ser obediente. La parábola del sembrador, otra. O parábola de los terrenos que le dicen a alguno. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de la parábola? El fin de la parábola, nos damos cuenta, es la productividad al 100, al 60 y al 30, ¿sí? Al final todo va a fruto, 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 fruto. ¿Qué estamos produciendo? Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Entonces nos damos cuenta, hay diferentes condiciones, diferentes terrenos. El corazón es el terreno, la semilla, la palabra de Dios, el sembrador, tú y yo. Nosotros somos los que tenemos que ir y sembrar la semilla. Tú y yo tenemos que hacerlo. Cristo está interesado en los resultados de la semilla. Una vez que está ahí, tenemos que ir por ellos. Tenemos que buscarlos. Y tenemos que atender lo que Dios quiere. Tenemos que también entender, porque hemos estado mucho tiempo insistiendo con una persona. No he salido de mi familia. Le tengo que presentar el evangelio a mi familia. Y es correcto. Es nuestra Jerusalén. Pero Cristo no le insistió al joven rico cuando éste se negó a seguirlo. Cristo instruyó a sus discípulos. Me lo lees. Ya se cambiaron de lugar, pero me lo lees. Lucas 10, 10 y 12. ¿Para qué se cambian de lugar, verdad? 10, versículos 10 al 12. Si las personas no aceptan, no tenemos que seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo. Vendrá otra persona. ¿Por qué mencionar esto? Porque insistimos, es que primero mi familia, primero mi familia, primero mi familia, pero tu familia no quiere nada. Nosotros tenemos que entender esto. Le presentamos el evangelio y hemos terminado ahí. Nos toca hacer una siguiente función, nos toca orar por ellos y nos toca que alguien venga y les hable nuevamente a ellos. Luego encontramos otra enseñanza, que podríamos vincular claramente al crecimiento de la iglesia. Mateo 9, 37 y 38. Aquí nos menciona, aquí es bien importante, que hay un tiempo para la cosecha, hay un tiempo y nosotros tenemos que entender cuándo es ese tiempo. El Señor Jesucristo está buscando obreros y nosotros estamos aquí, pero decidimos no ser obreros y lo asociamos. El tiempo es corto. Nosotros decimos, falta todavía mucho para que llegue la siega. No falta tanto, nos dice el Señor Jesucristo. Ahora estoy en Juan 4:35. Mirad los campos, están blancos para la siega. Hay que preparar el terreno, sembrar y cultivar. ¿Cuántos siembran el terreno?
A la hora de la cosecha nos encanta estar, pero a la hora de sembrar son muy pocos los que siembran. Tenemos que entender que el trabajo es de todos, no es de un grupo, es de toda la iglesia. Individualmente, así como a los siervos, se nos preguntará, ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con la salvación que te entregué? Tenemos que, el tiempo de la cosecha es algo crucial. Aquí han pasado muchos años. ¿Qué hemos visto en todos esos años? Si no se aprovecha el tiempo, vamos a perder una gran oportunidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, el general Douglas MacArthur, él estuvo en la parte final de la Segunda Guerra Mundial en Japón, observó Japón, dice, regresó y le dijo a las iglesias en Estados Unidos, manden allá 1000 misioneros. Este es el tiempo. Las iglesias decidieron no enviar a ni uno solo. Hoy hemos visto que viene con nosotros un hermano de otra iglesia que quiere ir a Japón. Pero estamos exactamente igual que los americanos. ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué? Hoy en día, hace 80 años, se dio esa recomendación, manden 1000 misioneros a Japón. Hay una gran oportunidad. Hoy en día, menos del 1% de los japoneses son creyentes. Es un país muy duro para el evangelio. Perdimos el tiempo. Como iglesias perdimos el tiempo. Dios tiene un pueblo, o un tiempo para cada pueblo. Tomemos esto en consideración. Han pasado aquí 40 y algo de años. ¿No será el tiempo de salir por la cosecha? Hay que trabajar mucho. Tenemos que trabajar mucho. Pero tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. El Espíritu Santo, para el Espíritu Santo, la cantidad es importante. ¿Y dónde nos damos cuenta que para el Espíritu Santo la cantidad es importante? Porque el Espíritu Santo produce algo que no nos hemos dado cuenta. En la mañana lo decían y lo decían muy bien, que necesitamos la gracia del Señor se está manifestando entre nosotros. 22 o 23. 23. Hechos 11:23. Primero fue obediente, llegó a este lugar donde lo había enviado la iglesia de Jerusalén, llega y ve la gracia del Señor. ¿Cómo se ve la gracia del Señor? Y concluimos en la clase, la gracia del Señor se ve en lo que está sucediendo entre nosotros. Están sucediendo cosas importantes entre nosotros. ¿Estamos viendo la gracia del Señor o no la estamos viendo? Estamos tan atribulados con nuestro trabajo que no vemos lo que está sucediendo. Estas dos semanas previas yo les he contado, la semana pasada les contaba sobre un joven y un intermedio que rinden su vida al Señor Jesucristo. Esta semana, el jueves,
una jovencita, lo que yo había planeado de mi vida no es importante. Lo más importante es servirle a Cristo. Algo está sucediendo. ¿Qué hace que las personas salgan a evangelizar? ¿Qué hace que las personas salgan a ganar almas? ¿Quedar bien con alguien? ¿Reportar más que los otros? No. Lo que hace que salgamos a ganar almas es el sometimiento al Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que hace que salgamos. Gracias a Dios por todos aquellos que se están sometiendo al Espíritu Santo de Dios. Y nosotros nos damos cuenta que el compartir el Evangelio no es una cosa sencilla, es una cosa difícil, es una cosa donde se requiere corazón, se requiere estar dispuesto a ser humillado por alguien a quien no conocemos, pero se requiere porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. El Espíritu Santo es quien nos ayuda, el Espíritu Santo es el que nos sostiene, el Espíritu Santo es el que nos lleva, el Espíritu Santo está interesado en el número. El Espíritu Santo lo demostró a través del libro de los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo. Vemos en el libro de los hechos, en el capítulo 1, versículo 15, eran 120 miembros, 241, 3,000 fueron añadidos, 5,000 fueron añadidos, 5,14 aumentaban en gran número, 6,1 crecía el número de los discípulos, 6,7 los discípulos se multiplicaban grandemente, 6,7 muchos sacerdotes se convertían, 8,12 viene el gran avivamiento en Samaria, 9,31 las iglesias se acrecentaban en Judea, Galilea y Samaria, 11, 21 y 24 gran número se convirtió en Antioquía, 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. 13:43, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos recibían el mensaje. Entonces, ¿a Dios le interesa que la iglesia crezca? A Dios le interesa que la iglesia crezca. Al Señor Jesucristo le interesa que la iglesia crezca. Al Espíritu Santo le interesa que la iglesia crezca. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Somos tan espirituales que esperamos a que nos lo traigan, que ponemos un anuncio en las redes sociales, que ponemos el horario en el Maps para esperar a que lleguen. ¿Y qué del id? ¿Qué del id? Nosotros somos los que tenemos que ir y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué de ello? ¿Estamos en desobediencia? ¿Cómo los vamos a forzar a entrar? Porque así dice el versículo, fuérzalos a entrar si no salgo por ellos. ¿Cómo les voy a, como si Dios rogase a los inconversos si no voy por ellos? Necesitamos entender que el crecimiento en número es importante. Falta la otra parte. El crecimiento en madurez. Pero aquí hay muchos que tienen la capacidad. A mí me ha sorprendido mucho
lo dije hoy en la mañana, los jóvenes, los jovencitos que andan compartiendo el Evangelio, los niños que andan compartiendo el Evangelio. Gracias a Dios por ello. Voy a mencionar a un jovencito que cuando vino por primera vez, no voy a mencionar su nombre por razones obvias, es que yo no quería estar aquí, pero salió y compartió el Evangelio. Y fue una bendición lo que Dios pudo observar en cada uno de nosotros. Vamos a tratar de entender que el número es importante y que Dios está evaluando individualmente como iglesia. ¿Qué nos irá a decir a nosotros? ¿Buen siervo y fiel? ¿O siervo malo y negligente? Vamos a orar. Señor Dios Padre Celestial, gracias, porque eres bueno y paciente para con nosotros, porque nos has esperado por tanto tiempo, porque tu paciencia es expresada de manera clara. La paciencia que tienes es con nosotros, porque estás esperando que nosotros obedezcamos a tu mandato. Estás esperando que nosotros entendamos el propósito que tienes para nuestras vidas. ¿Qué va a suceder de nosotros cuando seamos juzgados? ¿Qué va a suceder de nosotros cuando seamos evaluados? ¿Cuál va a ser el diagnóstico que van a dar de nosotros? A todos nos gustaría que se dijese: bien, buen siervo y fiel. Pero el buen siervo y fiel produjo, fue fructífero, se arriesgó, salió y buscó, se entregó, estuvo dispuesto. ¿Estamos dispuestos nosotros? ¿Estamos listos a ser obedientes? ¿O continuaremos como si las cosas estuvieran bien? Necesitamos entender y obedecer. De nada me sirve entender. He tenido mucho tiempo para entender. He tenido mucho tiempo para recapacitar. He tenido mucho tiempo para memorizar. He tenido mucho tiempo para desmenuzar. Es el tiempo de obedecer. Es el tiempo de salir. Es el tiempo de ir adelante. La cosecha está aquí. La cosecha está delante de nosotros. La cosecha está lista. ¿Cuánto falta para que el Señor venga? Ni nos atrevemos a decirlo, ni nos atrevemos a pensarlo, porque sabemos
que su venida es inminente. ¿Qué nos encontrará haciendo? ¿Sirviéndole, obedeciéndole o simplemente siguiendo las rutinas de la iglesia? La iglesia, la gracia de Dios manifestada en una iglesia es visible, se puede ver por la transformación de las vidas de las personas dentro de la iglesia. ¿Está sucediendo esto aquí? Hay muchos para quienes este mensaje resulta un hecho, porque han decidido entregarse, han decidido comprometerse, han decidido hacer una realidad en sus vidas la obediencia directa a ti, Señor Dios. Pero hay otros aquí que todavía lo estamos pensando. ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? No una vez, esporádicamente, sino continuamente, perseverantemente, fielmente. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a hacer tu voluntad? Cuesta, pero más le costó a Jesucristo. Más le costó padecer por nosotros. Más le costó a la primera iglesia de lo que nos ha costado a nosotros. Yo no sé qué has pensado, pero yo quiero preguntarte, ¿hay alguien aquí que desee decirle a Dios, ya entendí, he estado haciendo mal las cosas, he estado viviendo en autocomplacencia, en autoindulgencia, en justificación, y delante de ti nada de eso va a suceder, Señor? Yo no sé en quién, pero confío que una persona tomó una decisión. Y quisiera preguntarte si puedes ponerte de pie. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque eres bueno y nos hablas, porque nos das oportunidades de hacer cosas grandes para ti. La gracia del Señor está aquí, pero la gracia se tiene que ver. No podemos vivir igual que antes. Te agradecemos, Señor, por lo que ha pasado hoy. Y te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos protejas y que tú nos guardes. Y que tú sigas haciendo pequeños cambios en esta iglesia, porque esos pequeños cambios son grandes muestras de tu gracia. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.